Arturo Pérez Reverte, uno de los escritores más destacados y reconocidos del panorama literario español contemporáneo, ha vuelto a situarse en el ojo del huracán mediático y social debido a un enfrentamiento público que ha trascendido la esfera virtual. Este episodio lo ha enfrentado al diputado Gabriel Rufián, miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, quien es ampliamente conocido por su capacidad para polarizar la opinión pública, provocar debates y mantener activa la conversación política mediante un estilo que combina ironía, provocación y mensajes incisivos. La controversia, que comenzó como un cruce de palabras en Twitter, escaló rápidamente hasta convertirse en un tema de amplio interés que ha dominado titulares en medios de comunicación, espacios de tertulia y debates en redes sociales. El origen de la polémica se remonta a un tuit de Gabriel Rufián, quien compartió una imagen históricamente cargada de simbolismo, una fotografía del rey Felipe VI en su infancia estrechando la mano de Francisco Franco, el dictador que gobernó España durante casi 4 décadas. Acompañando la fotografía, Rufián incluyó el comentario: "No hay que olvidar nuestros orígenes". Con esta publicación, el diputado buscaba subrayar las conexiones históricas entre la monarquía española y el régimen franquista, una relación que ha sido objeto de intensos debates desde la transición democrática. No es la primera vez que Rufián recurre a este tipo de estrategias comunicativas. Su estilo se caracteriza por utilizar imágenes y frases provocadoras para encender discusiones que trascienden lo puramente político y tocan fibras sensibles en la memoria colectiva española. Sin embargo, lo que podría haber quedado como una publicación más dentro del caótico y veloz flujo de información que domina Twitter, tomó un giro inesperado cuando Arturo Pérez Reverte decidió intervenir. Conocido por su carácter directo, su mordaz sentido del humor y su disposición a entrar en debates de todo tipo, Pérez Reverte respondió al comentario de Rufián con una contundencia que, como era de esperarse, no pasó desapercibida. Su tuit, cargado de ironía y una crítica velada hacia el enfoque de Rufián, rápidamente se viralizó, atrayendo a miles de usuarios que no tardaron en posicionarse en uno u otro bando. La respuesta del escritor, lejos de limitarse a una simple réplica, incluyó una crítica implícita a lo que considera una manipulación simplista de la historia por parte del diputado. El intercambio entre ambas figuras pronto se convirtió en un fenómeno que desbordó las fronteras de Twitter. Los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco del enfrentamiento, dedicando espacios significativos en programas de análisis político y cultural. Las tertulias televisivas y radiofónicas no tardaron en sumarse al debate, analizando no solo el contenido de los mensajes, sino también las implicaciones más amplias del choque entre dos personalidades tan diferentes. Pérez Reverte, un autor que ha construido una sólida reputación tanto por su obra literaria como por sus opiniones directas y a menudo polémicas, se encontró una vez más en el centro de una discusión que trascendía lo personal y tocaba temas profundamente arraigados en la identidad española. Por su parte, Gabriel Rufián no se quedó atrás y continuó defendiendo su postura, utilizando su plataforma en redes sociales para reforzar el mensaje inicial. Los partidarios de Rufián aplaudieron su capacidad para poner sobre la mesa temas que consideran fundamentales para entender las tensiones actuales entre la España del pasado y la del presente. En su narrativa, la fotografía del rey Felipe VI junto a Franco simboliza una herencia que, según sus críticos, todavía pesa sobre las instituciones españolas. Este enfoque resonó especialmente entre aquellos sectores que cuestionan la legitimidad de la monarquía en el contexto de una democracia moderna. A medida que el debate avanzaba, más voces se sumaron a la conversación, ampliando el alcance y la complejidad de la discusión. Intelectuales, periodistas, historiadores y figuras públicas de diversos ámbitos expresaron sus opiniones, cada uno aportando su perspectiva sobre un tema que, a pesar de su antigüedad, sigue siendo profundamente divisivo en la sociedad española. Para algunos, la respuesta de Pérez Reverte fue un acto de valentía intelectual, una defensa de la importancia de abordar la historia con rigor y profundidad, sin caer en simplificaciones que, en su opinión, alimentan la polarización. Para otros, la intervención del escritor fue vista como una muestra de arrogancia, un intento de desacreditar a un político que utiliza su plataforma para cuestionar las estructuras de poder establecidas. El enfrentamiento no solo expuso las diferencias ideológicas y personales entre Pérez Reverte y Rufián, sino que también puso de manifiesto las tensiones más amplias que atraviesan la sociedad española. La figura de Francisco Franco, a pesar de haber fallecido hace casi medio siglo, sigue siendo un símbolo controvertido que divide opiniones y genera intensas discusiones sobre memoria histórica, justicia y reconciliación. Del mismo modo, la monarquía, representada en este caso por el rey Felipe VI, continúa siendo un tema candente en el debate público, especialmente en un contexto donde los movimientos independentistas y republicanos han ganado fuerza en diversas regiones del país. En este contexto, las redes sociales jugaron un papel crucial como escenario donde se desarrolló gran parte de la polémica. Twitter, en particular, se consolidó como una plataforma donde las ideas y las emociones se expresan con una inmediatez y una intensidad que a menudo dificultan el diálogo constructivo.
El enfrentamiento entre Pérez Reverte y Rufián se convirtió en un ejemplo emblemático de cómo las redes sociales pueden amplificar los conflictos, transformando un intercambio de opiniones en un fenómeno de alcance nacional. Las dinámicas propias de estas plataformas, donde la viralidad y la polarización son incentivadas por algoritmos diseñados para maximizar el engagement, contribuyeron a que la discusión alcanzara niveles de intensidad que pocos podrían haber anticipado. Más allá de las redes, el impacto del enfrentamiento también se dejó sentir en la opinión pública, donde las reacciones reflejaron una amplia variedad de emociones y puntos de vista. Algunos vieron en el episodio una oportunidad para reflexionar sobre cuestiones fundamentales relacionadas con la identidad, la historia y el poder en España. Otros, sin embargo, consideraron que el intercambio no fue más que una distracción, un espectáculo mediático que desvió la atención de problemas más urgentes y relevantes. En última instancia, el enfrentamiento entre Arturo Pérez Reverte y Gabriel Rufián puso de relieve no solo las diferencias entre dos figuras públicas con visiones opuestas del mundo, sino también las profundas divisiones que siguen marcando la sociedad española. Aunque el debate puede haber tenido sus raíces en un tuit, las implicaciones del mismo trascendieron lo efímero, dejando una huella en la conversación cultural y política que, al menos por un tiempo, será difícil de olvidar. Este episodio, como tantos otros en la era de las redes sociales, sirve como recordatorio de cómo las palabras, cuando se combinan con la historia y la política, pueden encender pasiones y reabrir heridas que nunca han terminado de cicatrizar. El escritor, célebre tanto por su obra literaria como por su inclinación a confrontar con vehemencia en el terreno de las ideas, demostró una vez más que no es ajeno al debate político y social. Con su habitual estilo directo, mordaz y cargado de intención, Arturo Pérez Reverte respondió al mensaje de Gabriel Rufián con una publicación que no solo pretendía ser una réplica, sino un golpe contundente a la narrativa que el diputado de Esquerra Republicana había intentado instalar. Pérez Reverte, lejos de optar por una simple respuesta verbal, decidió recurrir a una imagen que, por su carga histórica y simbólica, contenía un mensaje mucho más potente que cualquier argumento escrito. En su publicación, el escritor compartió un cartel de los años 30 que mostraba las juventudes de Esquerra Republicana junto a un cartel de las juventudes hitlerianas, resaltando de manera clara y deliberada las similitudes gráficas y simbólicas entre ambos. Con un mensaje breve pero afilado, no, en efecto, nadie debería olvidarlos nunca, Pérez Reverte no solo replicó al ataque de Rufián, sino que lanzó una acusación implícita contra el partido al que pertenece el diputado. Al utilizar esta imagen, el escritor buscaba subrayar un aspecto históricamente incómodo de la formación independentista catalana, apelando a la memoria histórica para desmontar lo que consideraba una crítica hipócrita hacia la monarquía española. En esencia, la estrategia de Pérez Reverte consistió en utilizar el mismo recurso que había empleado Rufián, la evocación del pasado a través de una imagen simbólica, para devolver el golpe, pero con una carga argumentativa que apuntaba directamente al pasado ideológico de Esquerra Republicana. La elección de este cartel no fue en absoluto casual. Como un consumado conocedor de la historia y sus matices, Pérez Reverte sabía que el uso de este tipo de referencias no solo generaría una respuesta inmediata, sino que también abriría un debate mucho más amplio sobre el papel de Esquerra Republicana en momentos clave de la historia contemporánea de España. Este recurso visual, por su fuerza simbólica, tenía el potencial de reavivar una discusión que, a pesar de los años transcurridos, sigue siendo un tema espinoso en el imaginario colectivo español. La respuesta de Pérez Reverte no tardó en convertirse en un auténtico fenómeno viral. Las redes sociales, siempre predispuestas a amplificar las polémicas, se inundaron de reacciones al intercambio entre el escritor y el político. Miles de usuarios se sumaron al debate, ya sea para defender la postura de Pérez Reverte, criticar a Rufián o simplemente aportar nuevas capas de contexto histórico y político al enfrentamiento. El comentario del escritor desató una oleada de publicaciones, memes, artículos de opinión y debates en foros digitales, lo que convirtió este incidente en un tema dominante durante días en la esfera pública. Entre las reacciones más destacadas, muchos internautas aprovecharon la oportunidad para sacar a la luz episodios históricos poco conocidos que conectaban a Esquerra Republicana con figuras controvertidas o eventos polémicos. Uno de los argumentos más utilizados fue el recordatorio de que Ramón Franco, hermano del dictador Francisco Franco, tuvo una militancia breve en Esquerra Republicana. Este hecho, aunque poco difundido, fue retomado con fuerza por los detractores de Rufián para señalar lo que consideraban una ironía histórica. Saluda al padre del fascismo republicano catalán, Ramón Franco, escribió un usuario, acompañando su mensaje con documentos históricos que buscaban evidenciar lo que calificaban como contradicciones ideológicas profundas en el partido de Rufián. El impacto del debate no se limitó al ámbito digital. En los días siguientes, los medios de comunicación también se hicieron eco de la polémica, dedicando extensos análisis a las implicaciones del enfrentamiento.
Programas de tertulia política en televisión y radio desmenuzaron cada detalle del intercambio, discutiendo no solo las intenciones de Pérez Reverte y Rufián, sino también el trasfondo histórico de los argumentos esgrimidos por ambos. Historiadores y analistas fueron invitados a estos espacios para contextualizar la imagen compartida por Pérez Reverte y analizar su relevancia en el debate político actual. Algunos destacaron la habilidad del escritor para plantear un contraataque cargado de simbolismo, mientras que otros criticaron lo que consideraban una estrategia incendiaria que podría haber desviado la conversación hacia un terreno innecesariamente confrontativo. Por su parte, Gabriel Rufián optó por no quedarse callado y continuó defendiendo su postura en redes sociales, aunque sin responder directamente al mensaje de Pérez Reverte. Sus seguidores también salieron en su defensa, argumentando que el uso de imágenes históricas no debería desviar la atención del debate principal, las conexiones simbólicas entre la monarquía española y el franquismo. En esta línea, muchos usuarios insistieron en que el cartel compartido por Pérez Reverte era un ejemplo de whataboutism, una estrategia retórica que busca desviar la atención de una crítica específica señalando una supuesta hipocresía en el crítico. El debate generado por este enfrentamiento puso de manifiesto, una vez más, las profundas divisiones ideológicas y emocionales que siguen marcando la sociedad española. Tanto Pérez Reverte como Rufián representan, en cierto sentido, dos polos opuestos en la discusión sobre identidad, memoria histórica y política contemporánea. Mientras que Rufián utiliza la provocación como herramienta para cuestionar las instituciones del Estado, Pérez Reverte, con su estilo característico, recurre a la historia como un arma para desarmar a quienes considera que simplifican o manipulan los hechos en beneficio de sus propios intereses ideológicos. Más allá de las posiciones individuales, este episodio sirvió como un recordatorio del poder que tiene la historia, y en particular, las imágenes cargadas de simbolismo, para generar debates intensos en la esfera pública. El cartel compartido por Pérez Reverte y la imagen inicial publicada por Rufián no fueron simples recursos retóricos, fueron catalizadores de una discusión que trascendió lo anecdótico y puso en el centro del debate cuestiones fundamentales sobre cómo la sociedad española interpreta y utiliza su pasado para argumentar sobre su presente y futuro. En última instancia, este enfrentamiento no solo destacó las habilidades de ambos protagonistas para dominar el discurso público, sino que también dejó en evidencia la complejidad y las tensiones inherentes a un país que todavía lucha por reconciliarse con las sombras de su historia. Lo que empezó como un simple intercambio en Twitter se transformó en una conversación mucho más amplia y significativa, reflejando la capacidad de las redes sociales para amplificar no solo las polémicas, sino también los debates que tocan las fibras más sensibles de una sociedad. Pero las respuestas de los usuarios en redes sociales no se limitaron únicamente a desenterrar episodios históricos o a cuestionar el simbolismo del cartel compartido por Arturo Pérez Reverte. Un sector significativo de los internautas dirigió su atención hacia Gabriel Rufián como figura pública, destacando lo que consideraban profundas contradicciones en su discurso político y en su identidad personal. Uno de los puntos más comentados fue su origen andaluz, que se convirtió en el centro de una avalancha de críticas. En múltiples comentarios, se le acusó de ser un andaluz renegado, una etiqueta que en este contexto implicaba haber abandonado sus raíces para alinearse con la narrativa independentista catalana, algo que sus detractores calificaron como oportunismo político. Estos señalamientos adquirieron un tono especialmente hostil, reflejando un descontento palpable entre quienes consideran a Rufián una figura incoherente en términos ideológicos y culturales. Muchas de las publicaciones insistían en que su origen lo deslegitima como representante del independentismo catalán, subrayando que, en lugar de defender una identidad común, ha optado por adoptar una postura que, para sus críticos, resulta contradictoria con sus raíces. «Eres un andaluz renegado con ansias de poder» fue una de las frases más recurrentes, acompañada de otras como «tenga respeto por el país que le paga su sueldo» o «reniegas de tus raíces para mantenerte en el cargo». Este tipo de comentarios revelan una percepción extendida entre ciertos sectores que ven a Rufián como un político más preocupado por consolidar su posición personal que por representar auténticamente a sus votantes. A medida que las críticas aumentaban, otros usuarios llevaron el debate a un nivel más personal al recordar que en Cataluña, algunos lo llaman charnego, un término históricamente despectivo usado para referirse a personas de origen español no catalán que migraron a la región durante el siglo XX. Aunque este término ha perdido fuerza en el discurso público, su mención en el contexto actual buscaba resaltar la percepción de que Rufián, a pesar de sus esfuerzos por integrarse plenamente en la narrativa independentista, sigue siendo visto como un forastero por sectores radicales del movimiento. Este ataque no solo exponía las tensiones internas dentro del independentismo catalán, sino que también buscaba socavar su credibilidad al recordar las barreras que enfrenta incluso entre sus propios aliados. Pero las críticas no se limitaron al terreno identitario. Un segmento importante de los detractores optó por recurrir a imágenes comprometedoras para reforzar su narrativa.
Una de las más compartidas durante la polémica fue una fotografía en la que Gabriel Rufián aparece junto a Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale y figura extremadamente polémica en la política española debido a su pasado relacionado con el entorno de ETA. Esta imagen, que ya había sido utilizada en ocasiones anteriores para atacar al diputado, resurgió con fuerza en este contexto, acompañada de comentarios irónicos y sarcásticos que ponían en duda su coherencia ideológica. Frases como "lo tenemos muy claro" o "ni tus amistades te salvan" inundaron las redes, reforzando la idea de que Rufián, lejos de ser un político consistente, está dispuesto a aliarse con figuras controvertidas para avanzar en su agenda. El impacto de estas publicaciones no tardó en trasladarse al ámbito mediático, donde la fotografía con Otegi y las críticas relacionadas con su identidad se convirtieron en tema de debate en tertulias televisivas y artículos de opinión. Los comentaristas más críticos señalaron que esta imagen era un reflejo de las alianzas estratégicas que el diputado ha cultivado a lo largo de su carrera, alianzas que para muchos resultan incompatibles con el discurso ético y político que Rufián pretende representar. Por otro lado, algunos analistas destacaron que estas críticas no eran nuevas, pero que su reaparición en este contexto evidenciaba la persistente polarización que el diputado genera en la opinión pública española. Mientras tanto, los seguidores de Rufián trataron de defenderlo argumentando que estos ataques eran un intento deliberado de desviar la atención del tema original, la crítica a la monarquía española y sus vínculos históricos con el franquismo. Sin embargo, este esfuerzo no logró contener la ola de publicaciones en su contra, que seguía creciendo a medida que más usuarios aportaban imágenes, citas y comentarios diseñados para cuestionar su integridad como figura política. Entre estos, algunos recordaron momentos específicos de sus intervenciones en el Congreso, acusándolo de utilizar un lenguaje provocador y populista que, según sus detractores, contribuye más a polarizar que a resolver los problemas reales del país. La presión sobre Rufián continuó intensificándose a medida que el debate se expandía a otras plataformas, incluyendo programas de televisión y foros de discusión política. Algunos tertulianos señalaron que esta avalancha de críticas, aunque en parte orquestada por sus opositores, reflejaba un malestar más amplio entre sectores de la sociedad española que ven en el diputado una figura polarizadora y, en ocasiones, contradictoria. Por otro lado, también hubo quienes defendieron su derecho a evolucionar políticamente, argumentando que los ataques relacionados con su origen o sus alianzas eran intentos de desacreditarlo sin entrar en el fondo del debate. En última instancia, este episodio dejó al descubierto no solo las tensiones inherentes a la figura de Gabriel Rufián, sino también las complejas dinámicas de las redes sociales como espacio de debate público. Mientras algunos usuarios las utilizan para expresar críticas legítimas, otros las convierten en un campo de batalla personal donde los argumentos se entremezclan con ataques ad hominem, imágenes fuera de contexto y discursos que buscan más viralidad que profundidad. Este caso en particular sirvió para ilustrar cómo una polémica aparentemente centrada en un tema histórico puede derivar en un ataque multifacético contra una figura pública, abarcando desde cuestionamientos sobre su pasado hasta críticas sobre su presente político. Mientras tanto, en el ámbito político, la controversia sirvió como catalizador para nuevas declaraciones desde el independentismo catalán, especialmente por parte del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Este, al igual que otros líderes del movimiento separatista, aprovechó la situación para reforzar su postura republicana y criticar con dureza a la monarquía española. En declaraciones públicas emitidas durante un acto oficial en Barcelona, Aragonès afirmó que el discurso del rey Felipe VI, lejos de fomentar la unidad o responder a las inquietudes de los ciudadanos, no hacía más que reafirmar sus convicciones republicanas. En su intervención, señaló que la monarquía es un modelo arcaico y alejado de los valores democráticos que debería representar un Estado moderno, insistiendo además en que la institución no constituye un referente de ética ni de integridad. Estas afirmaciones de Aragonès no fueron aisladas, sino que se enmarcaron en una estrategia bien definida del movimiento independentista catalán para utilizar la controversia en redes sociales como una plataforma para promover su narrativa política. Este tipo de intervenciones, habituales en los líderes separatistas, buscaban desviar la atención de otros debates y redirigirla hacia un ataque frontal contra la institución monárquica, posicionándola como el antagonista en su discurso de autodeterminación. En un contexto político marcado por tensiones históricas entre Cataluña y el resto de España, la monarquía representa, para muchos independentistas, el símbolo último del centralismo y de la continuidad del régimen franquista, lo que convierte cualquier polémica que la involucre en una oportunidad para reforzar sus postulados. Paralelamente, Arturo Pérez Reverte, quien se había convertido en uno de los protagonistas del debate por su contundente respuesta a Gabriel Rufián, no mostró signos de retractarse ni de suavizar su postura. Lejos de amedrentarse ante las críticas, el escritor demostró una vez más su disposición a abordar temas delicados y enfrentarse a figuras públicas de alto perfil, sin preocuparse por las posibles repercusiones. Su intervención, que comenzó como una réplica en Twitter,
trascendió rápidamente las redes sociales, convirtiéndose en un ejemplo del creciente uso de estas plataformas como campo de batalla político y cultural. Pérez Reverte utilizó su amplio conocimiento histórico y su dominio del lenguaje para lanzar un mensaje que, aunque polémico, encontró eco entre un sector considerable de la sociedad española. En este contexto, el enfrentamiento entre Pérez Reverte y Rufián dejó de ser un simple cruce de declaraciones para convertirse en un fenómeno que trascendía a los protagonistas originales. Las redes sociales, con su capacidad para amplificar conflictos y viralizar contenido, transformaron lo que podría haber sido una disputa personal en un debate nacional de gran envergadura. Usuarios de todo el espectro político se sumaron a la conversación, ya sea para tomar partido, para aportar nuevos argumentos o para desviar el tema hacia otros puntos de conflicto. En cuestión de horas, el episodio se convirtió en un reflejo de las profundas divisiones ideológicas que atraviesan la sociedad española, especialmente en torno a temas como la memoria histórica, la legitimidad de las instituciones y la identidad nacional. La controversia también reavivó debates sobre el papel de la historia en el discurso político actual. Para algunos, las referencias históricas empleadas tanto por Rufián como por Pérez Reverte eran herramientas legítimas para contextualizar y argumentar sus respectivas posiciones. Sin embargo, otros consideraron que el uso de imágenes simbólicas y episodios del pasado servía más para polarizar que para fomentar un debate constructivo. En este sentido, el cartel compartido por Pérez Reverte, que comparaba las juventudes de Esquerra Republicana con las juventudes hitlerianas, se interpretó como un golpe bajo por parte de los defensores de Rufián, quienes lo acusaron de recurrir a tácticas incendiarias para desviar la atención de los temas de fondo. La intervención de Pere Aragonés en este contexto añadió una nueva capa de complejidad al debate, trasladándolo del ámbito cultural y mediático al terreno político institucional. Su discurso, cuidadosamente elaborado, fue interpretado por muchos como una señal de que el independentismo catalán sigue viendo en la monarquía un enemigo común capaz de unificar a su base de apoyo. Al conectar la polémica con el discurso republicano, Aragonés no solo buscaba deslegitimar a la monarquía, sino también presentarse como un líder comprometido con los valores democráticos y los derechos de Cataluña. Esta estrategia, aunque efectiva entre sus seguidores, también fue criticada por quienes consideraron que Aragonés estaba instrumentalizando la controversia para desviar la atención de los problemas internos de su gobierno. El impacto de este episodio se extendió rápidamente más allá de las redes sociales. Los medios de comunicación, siempre atentos a las polémicas que generan altas audiencias, dedicaron amplios espacios al enfrentamiento, tanto en sus ediciones digitales como en programas de análisis político. En las tertulias televisivas, el debate se centró no solo en las figuras de Rufián y Pérez Reverte, sino también en las implicaciones más amplias del episodio para la política española. Analistas de distintos puntos de vista discutieron si este tipo de controversias contribuían a enriquecer el debate público, o por el contrario, reflejaban una preocupante tendencia hacia la superficialidad y la confrontación en el discurso político. Por otro lado, figuras del ámbito académico y cultural también se pronunciaron sobre el enfrentamiento, destacando la importancia de abordar los temas históricos con rigor y evitando caer en simplificaciones o manipulaciones. Algunos historiadores señalaron que tanto el independentismo catalán como ciertos sectores de la derecha española han recurrido repetidamente a la historia como arma arrojadiza, lo que dificulta un análisis más objetivo y desapasionado de los hechos. En este sentido, la polémica entre Pérez Reverte y Rufián fue vista por muchos como un microcosmos de las tensiones más amplias que caracterizan el debate político en España, donde las diferencias ideológicas a menudo se traducen en conflictos intensos que dificultan el diálogo. En última instancia, el episodio puso de manifiesto cómo las redes sociales han transformado la naturaleza del debate público. Lo que comenzó como un tuit, aparentemente inofensivo, escaló hasta convertirse en un fenómeno mediático que capturó la atención de toda España. Este caso, al igual que otros similares en el pasado, evidencia el poder de las plataformas digitales para amplificar conflictos y convertirlos en temas de discusión nacional. Sin embargo, también plantea preguntas importantes sobre el impacto de esta dinámica en la calidad del debate público y en la capacidad de la sociedad para abordar cuestiones complejas de manera constructiva. La polémica no solo reavivó tensiones políticas y sociales, sino que también subrayó las divisiones persistentes en torno a temas fundamentales como la monarquía, la memoria histórica y la identidad nacional. En este sentido, el enfrentamiento entre Pérez Reverte, Rufián y, en menor medida, Aragonés, fue mucho más que un simple intercambio de declaraciones. Se convirtió en un reflejo de los desafíos y las contradicciones que enfrenta España en su intento por reconciliar su pasado con su presente y construir un futuro más cohesionado.